De esta manera damos paso a la conferencia virtual inaugural del día de hoy, titulada Metodologías activas de aprendizaje en escenarios híbridos, premisas cuestionables, propuestas no obligatorias, ideas para seguir debatiendo y avanzando, que impartirá el doctor Eugenio Astigarraga. El doctor Eugenio es doctor en educación con mención internacional, es máster universitario en filosofía para los retos contemporáneos, es máster internacional UNIGIS en sistemas de información geográfica, es máster en estudios ambientales y territoriales y licenciado en pedagogía. Hace parte del Centro de Investigación e Innovación Aplicada para la Formación Profesional. Ha trabajado en diferentes niveles de educación y fue profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad Mondragón de España. Además, ha impartido cursos y seminarios en Colombia, en el Ministerio de Educación, en la Secretaría de Educación y diferentes instituciones de educación superior. Cuenta con diferentes publicaciones en competencias digitales docentes, evaluación, desarrollo sostenible. También ha participado en varios proyectos de educación internacional. Los invitamos a que mientras escuchamos la conferencia del doctor Eugenio puedan escanear el código QR que encuentran en sus escarapelas para que dejen sus preguntas, y a quienes están conectados virtualmente puedan dejarlas a través del enlace que les dejamos en el chat. Recuerden que estas serán resueltas al finalizar la intervención. Bienvenido, doctor Eugenio. Bueno, pues muchas gracias por la invitación para participar en este evento tan interesante. Voy a ir un poco rápido porque tengo bastantes cosas y sobre todo lo que me interesa es el compartir dudas, preguntas, cuestiones. Lo primero que hay que decir es que yo, aunque he trabajado bastante en Colombia y Ministerio de Educación, en el SENA también bastante tiempo, yo vivo en otro contexto, por lo tanto, todo lo que yo pueda decir hay que adaptarlo, filtrarlo a vuestra realidad. También hablo de cuestiones de premisas cuestionables, de propuestas no obligatorias y de ideas para seguir avanzando, porque creo que debemos construir, no debemos imponer. Bien, yo voy a hacer dos partes en esta conferencia. Una primera de premisas socioeconómicas y educativas, y una segunda de ideas, propuestas de por dónde avanzar en esto de los entornos o por dónde creo yo que estamos avanzando, ¿no? Solo quería con esta diapositiva reflejar que en los últimos años, en las últimas décadas, podemos encontrar diferentes denominaciones de la sociedad en la que vivimos, ¿no? La última es esta de Daniel Innerarity, la sociedad del desconocimiento. Antes él nos habló de la sociedad de la ignorancia. Entonces, tenemos distintas sociedades, con lo cual se nos plantean distintas necesidades educativas. Vuelvo a decir que hay que filtrar lo que yo diga desde vuestra propia realidad, ¿no? Vivimos en un mundo que se viene denominando mundo VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo, pero hay quienes van más allá y dicen que eso es quedarse corto, ¿no? Que es, o sea, que es más complejo todavía que todo eso, ¿no? Algunas cuestiones de este mundo buca es que eh, Buckminster Fuller, que fue arquitecto, economista, prospectivista, etcétera, hablaba de duplicación del conocimiento. Yo prefiero hablar de duplicación de los contenidos, ¿no? Y él decía que en el siglo XIX se duplicaban cada 100 años. A mediados del siglo XX, y él hablaba a finales, en los años 80, decía que cada 25 años, y cuando él ya sacó este estudio hablaba de que cada 18 meses, y al poco tiempo IBM, la empresa IBM, vino a decir que en 10 años que ya han pasado, se duplicarían cada 12 horas. Es decir, que cuando uno sale de casa creyendo que lo sabe todo de una determinada temática, sale a las 7 de la mañana, vuelve a las 7 de la tarde, y si no ha aprendido nada más, pues sabe solo la mitad, ¿no? Por decirlo de una manera muy coloquial. También hace casi 15 años, dos cardiólogos de renombre escribían este artículo que os menciono ahí sobre la imposibilidad de ser experto. Decían que dada la abundancia de información, lo cual no quiere decir conocimiento, dada la abundancia, sobreabundancia de información, nos iba a ser cada vez más complejo seguir, ¿no?
Otra de las características de este mundo VUCA es eh, todo lo que atañe a la tecnología, ¿no? Estamos hablando de metodologías activas en escenarios híbridos y vuestro primer eje obviamente es con uso de tecnologías, porque escenarios híbridos los ha habido siempre, ¿no? Presencial, no presencial, quizás no los veíamos así, pero las tecnologías, pues como lo iremos viendo a lo largo de esta presentación, creo que lo van configurando estos espacios de otra manera. Y ahí tenemos las tecnologías bio, la robótica, las tecnologías digitales, etcétera, que podríamos resumir como el advenimiento y la consolidación de la cuarta revolución industrial basada en sistemas ciberfísicos. Hay quienes hablan ya de la quinta revolución industrial. Bueno, yo creo que todavía tenemos la cuarta, repartida de forma muy desigual en el mundo, ¿no? Y al interior de cada país. Y os invito a que penséis en vuestro propio país, en vuestras regionales, en vuestras regiones, en vuestras realidades, como aquí en España, pues también hay diferencias, ¿no? Otra de las características de este mundo son las migraciones, los movimientos de población que normalmente buscan mejorar las condiciones de vida por cuestiones económicas, laborales, sanitarias, cada vez más climáticas y, como no, bélicas. ¿Eh? Pero en el ámbito universitario estos movimientos también se dan de forma intencionada y no tienen una connotación negativa, ¿no? Como pueden ser los programas Erasmus, Erasmus Plus, las movilidades entre universidades, etcétera. Y otro elemento que nos ha venido a complicar la vida, que ya lo teníamos, pero ha parecido que era nuevo. Lo que sí ha sido nueva ha sido nuevo su impacto mundial, ¿no? Y cada vez más asumimos que tendremos que convivir con diferentes tipos de pandemias, con diferentes enfermedades. Y en ese contexto también otro de los temas que emergen es el tema de la igualdad de género. La igualdad de género inicialmente lo podríamos decir así. Yo creo que hoy día incluso el tema del feminismo se ha superado por cuestiones de género que van más allá del sexo, ¿no? Y bueno, pues hay diferentes consideraciones sobre todo ello que la educación deberá tener en cuenta, ¿no? Me llamaba la atención el día pasado esta noticia desde septiembre de este año de un periódico colombiano: 6 de cada 10 ninis en Colombia son mujeres. A mí me sorprendió muchísimo la fotografía que le ponían debajo, lo cual quiere decir qué peso hay de mentalidades anteriores. Pero bueno, vamos a dejarlo y luego, si hay que hablar de todo ello, pues podremos hablar, ¿no? Y otra característica es que todo este contexto neoliberal llevado al extremo, en sus peores matices, lo único que está haciendo es acrecentar la diferencia socioeconómica, las diferencias de forma de vida y aumentando la injusticia social, la pobreza, etcétera, ¿no? Que creo que es otro tema que también deberíamos tomar en consideración en un contexto en el que creíamos, al menos en Europa, que habíamos acabado con las guerras y sin embargo no es así, ¿no? Estamos declarada, bueno, ni declarada, ¿no? Estamos viviendo algunas de ellas en este momento, pues en el caso más cercano de Europa, en Ucrania, pero en Israel y Palestina, en Irak, en África, distinto. Bueno, vivimos en un mundo que cada vez más que caracterizarse por las guerras, parece que se caracteriza por lo que Mark Leonard señala, ¿no? En la falta de paz. Es decir, vivimos en continuo belicismo, ¿no? Felizmente en Colombia habéis dado algunos pasos más o menos acertados, certeros, provechosos hacia la paz total, que espero que sigan, que sigan avanzando y consolidándose, ¿no? Y en todo este contexto, porque yo voy mencionando aspectos de forma puntual, pero todos ellos se interrelacionan y particularmente se interrelacionan en lo que es el planeta, ¿no? Hablaban de mi currículum, decían que tengo unos máster y a alguien le sonaría raro, ¿no? Una persona que licenciada en pedagogía tiene unos másters del ámbito geográfico. Bueno, la verdad es que tengo un grado en geografía y ordenación del territorio,
y, y es uno de los dos ejes, una de las dos ruedas de mi vida, ¿no? El contexto, el contexto ambiental y el contexto educativo. Y en este contexto ambiental también las cosas están bastante, desgraciadamente no podemos decir verdes, pero que están muy complicadas. Y todo ello nos lleva quizás cada vez más a plantearnos cómo desde la educación podemos avanzar en el desarrollo de, a manera de síntesis, ¿no? En el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, de esos 17 objetivos que tenemos compartidos hacia el 2030, ¿no? Por otra parte, tenemos una serie de premisas educativas y una de ellas es la falta muy a menudo de pertinencia y calidad de la educación, ¿no? Entonces ahí hay muchas críticas a los sistemas educativos. Estoy hablando a nivel mundial y vuelvo a repetir la necesidad de contextualizar desde cada país y desde cada regional, si queréis, todo esto que estamos comentando, ¿no? Y al mismo tiempo hay grandes esfuerzos de distinta índole y de distintos ámbitos por definir en los distintos niveles educativos una educación cada vez más acercada a la realidad, más responsable, más coherente con esos objetivos de desarrollo sostenible. Y son muchas y diferentes las propuestas que hay, ¿no? Desde organizaciones más o menos interesadas desde la perspectiva económica, como pueden ser la OCDE o el Fondo Económico Mundial, el Foro Económico Mundial, que alguien puede decir, hombre, pues estos no van a hacer más que apuntar más de lo mismo, ¿no? En ese desorden neoliberal que nos va quedando. Bueno, yo sí creo que hay cuestiones que nos plantean que son interesantes y que deberíamos ser capaces de apropiarnos, aprenderlas, aprender y aprender las mismas para luego llevarlas a nuestros contextos. Y si hay alguien en particular que trabaja en todo esto en estos momentos, al menos para mí, es la UNESCO, ¿no? La UNESCO en 2015 nos planteaba este documento, que es el replantear la educación, pero también a lo largo de estos últimos años ha ido planteándose distintas publicaciones que nos hablan del tipo de pedagogías, que une mucho con esto de las metodologías activas, ¿no? Qué tipo de aprendizaje, por qué tenemos que ir hacia unos modelos formativos basados en competencias, etcétera, que pueden y deberían ser objeto de discusión, debate para ir adelantando propuestas, ¿no? Luego mencionaré otro documento de la UNESCO, bueno, lo menciono ahora, que ha salido este mismo año, que es el que, por así decir, jubila al informe de Lors del año 96, prácticamente 25 años después, el informe de Lors o La educación encierra un tesoro, tenía algún título así, nos ha servido durante muchos años de referencia y ahora han sacado uno nuevo que es reimaginar nuestros futuros juntos, lo cual ya quiere decir que no apunta tampoco la UNESCO a un futuro único, ¿no? Y en ese contexto nos aparece la formación basada en competencias, que es un ámbito en el que yo he venido trabajando pues prácticamente en los últimos 20 años, ¿no? Y por decirlo de una manera muy esquemática, competencias técnicas, competencias transversales, las primeras apuntan sobre todo al ámbito más profesionalizante, más de desempeño en el ámbito laboral, mientras que las otras, además de dar cobertura a ese desempeño, permiten también que sean unas competencias para la vida y para el aprendizaje a lo largo de la vida. Y ahí suelen aparecer diferentes listados, ¿no? Y hasta donde he entendido la presentación, la primera conferencia magistral que tuvisteis ayer, pues también iba en este sentido, ¿no? Y hay muchas, muchísimas propuestas en este ámbito. Yo ahí a la izquierda os he puesto las que más repetidas veo, pero bueno, el Foro Económico Mundial hace unos años ya planteó algunas. Alguna consultora como planteó este otro tipo de propuestas. En otros ámbitos aparecen también siempre entre 8 o 10, en algunos más. Este es del CEDEFOP. El CEDEFOP es el Centro Europeo de Formación Profesional, donde ponen la punta de todo la adaptación al cambio,
Este es de unos alemanes. Bueno, tenemos diferentes mapas, aprovecho ya esto, diferentes mapas para eh, identificar y conceptualizar las competencias transversales, ¿no? Y el gran problema con esta suele ser, y luego si hace falta hablar de ello, pues hablaremos, primero suele ser su identificación y definición, y luego su operativización y, por supuesto, en tercer lugar, su evaluación y, si es necesario, su calificación, ¿no? Eh, bueno, yo voy a hacer un paréntesis. Yo a veces hablo mucho entre paréntesis. Tenéis tres ejes, hoy sobre todo centrado en la internacionalización, metodologías activas en escenarios híbridos desde una perspectiva internacional y bueno, pues yo puedo ser un reflejo de ello, ¿no? Y el tercero que yo os sugeriría que lo cambiaseis, ¿no? Metodologías activas y evaluación de aprendizajes. Yo lo dejaría en evaluación, la evaluación con metodologías activas en escenarios híbridos, porque ya adelanto algo que diré después, creo que la evaluación tiene que ir más allá de los aprendizajes, tenemos que evaluar más cosas, ¿no? Aunque luego califiquemos solo algunas. Y para dar salida, para hacer operativo todo lo anterior, pues también nos encontramos con distintas posibilidades metodológicas, ¿no? Y es ahí donde cada vez más optamos por el uso de diferentes metodologías sin ninguna obligación, pero siempre analizando las metodologías y viendo cuáles son las más pertinentes para el desarrollo de aquellas competencias que tenemos identificadas. Y en ese contexto de las TICs, pues nos aparecen también, ¿no? Cada vez más vamos a ir entrando en esta cuestión de metodologías activas con uso de tecnologías, que yo creo que hay que ser crítico con el uso de las tecnologías, pero que va a ser imprescindible. Yo creo que el contar con las tecnologías digitales va a ser un hecho cada vez mayor, ¿no? Yo no entiendo ya la formación, la autoformación, no entiendo la vida, seguramente sin tecnologías digitales, ¿no? Y entonces nos van apareciendo diferentes modelos, diferentes propuestas que se van combinando con ese uso de metodologías diferentes y que buscan el desarrollo de distintos tipos de competencias, con lo cual volvemos siempre a esa idea primaria que habría que clarificar, que entendemos por competencia en la educación superior, en los grados, que entendemos en los másters, que entendemos en otros niveles educativos, ¿no? Y también el apoyo que estas tecnologías digitales nos dan para el autoaprendizaje, para el aprendizaje compartido, colaborativo, etcétera, ¿no? Y creo que otra premisa educativa imprescindible y que en este último informe de la UNESCO también se vuelve a subrayar, el de reimaginar nuestros futuros en comunes, nuestros futuros en adelante, es el trabajo colaborativo de los docentes. Solemos hablar mucho del trabajo en equipo de los alumnos, pero lo que es imprescindible es el trabajo, además del de los alumnos, obviamente, es imprescindible el trabajo en equipo docente, entre otras cosas por hacer más operativas nuestras propuestas, por salirnos de los silos departamentales de asignaturas, ¿no? Y cada vez vamos a encontrar más propuestas en este sentido. Bueno, pues os recomendaría, ya veis que eh, planteo distintas publicaciones. Yo creo que una de las que a mí más me gusta es esta de profesores como diseñadores de entornos de aprendizaje, ¿no? Porque, bueno, pues rompe ya de entrada muchos paradigmas. Los entornos de aprendizaje se vuelven mucho más amplios que la propia aula, son esos escenarios híbridos, o pueden serlo. eh, Más que dictadores, el que dicta la clase, ¿no? Somos facilitadores, somos diseñadores, y más que de la enseñanza nos preocupamos del aprendizaje, que es también de lo que os va a hablar el Santiago Amador en una siguiente ponencia, ¿no? Y Michael Fullan, un experto educativo, pues también nos decía hace unos años que el profesional de la educación tiene que ser un profesional colaborativo, que es autónomo al mismo tiempo, pero está orientado al trabajo en equipo, que aprende con los demás, que impulsa la innovación, que tiene diferentes
visiones de las posibilidades pedagógicas que pueden facilitar los aprendizajes al tiempo que analiza, evalúa, reflexiona sobre su trabajo y su impacto con los demás, ¿no? Y George Couros, otro docente, otra persona que trabaja en la educación, y este es también de hace bastante tiempo, eh, nos definía estas 10 características que yo al menos asumo en su totalidad para un docente de cualquier nivel, pero yo diría que en particular del ámbito universitario, ¿no? El docente tiene que ser un constructor de relaciones, no solo al interior de la institución, no solo al interior del aula, sino también hacia el exterior. Tiene que ser aprendiz, inclusivo, reflexivo, trabajador en red, innovador. Voy un poco rápido porque todavía tengo bastantes diapositivas. Tiene que ser a veces un líder y un contador de historias con sentido y significado para sus alumnos, para su comunidad. Debe ser un diseñador, en definitiva, un artista, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que repensar, de ahí que yo dijese que eso de la evaluación de aprendizajes me parece bien, pero creo que tenemos que cambiar el paradigma de la evaluación. Nosotros vemos la evaluación más como un proceso de evolución. Las competencias, si tienen algo, es que no se finaliza al menos desde nuestra visualización, que siempre es posible mejorarlas y que hay distintas vías para lograrlo. Mientras que en el ámbito educativo tenemos procesos de tiempo reglamentados, acotados, por lo tanto, la evaluación no puede ser un punto final, sino que tiene que ser algo que describe la evolución de la persona, por lo tanto es procesual, es formativa, está orientada al desarrollo de esas competencias, tanto técnicas como transversales, y administrativamente también, porque así es necesario, a la calificación, pero creo que deberíamos separar la evaluación o al menos diferenciar en algunos momentos la evaluación de la calificación. Y esto no hace más que complejizar nuestra labor, nuestro trabajo docente, ¿no? Porque la definición de sistemas cualitativos de evaluación es compleja y hacerla compartida con otros docentes y sobre todo con los alumnos, eh, al menos desde mi experiencia, alumnos y alumnas que venían de, de una formación bulímica, diríamos, ¿no? Frente a que tragaban todo y luego en un examen lo echaban, frente a una formación más en la línea de Paulo Freire, más dialógica, más compartida, más de autónoma y de apropiación de la propia formación, ¿no? Y bueno, pues ahí utilizamos distintos tipos de rúbricas centradas en los resultados de aprendizaje que pueden ser utilizadas, pueden ser construidas, y yo os animaría a que las construyáis con el propio alumnado, ¿no? No solo desde la visión del profesorado, sino también del alumnado, y que pueden ser también utilizadas por ellas, por ellos, de manera autónoma. Y entonces entramos en una evaluación que sí tiene que ser evaluación de los aprendizajes, donde el rol principal probablemente corresponda al profesorado, al equipo de profesores, pero también tiene que ser una evaluación para el aprendizaje, donde los agentes comparten, es decir, alumnado y profesorado comparten visiones e incluso una evaluación como aprendizaje donde el principal actor es el propio alumno o la propia alumna, ¿no? De esto podemos hablar más. En definitiva, tenemos que tratar de alinear constructivamente, como nos decía Avis, tanto las actividades de enseñanza y aprendizaje como los resultados que pretendemos, como los medios y herramientas que utilizamos para la evaluación. Y todo ello teniendo en cuenta que el grado no es el final, el máster no es el final, sino que cada vez más eh, aquí a la izquierda veis ese documento de la UNESCO que estaba ahora señalando, que dicen que lo han construido entre más de 1 millón, que han participado más de 1 millón de personas en construirlo, lo cual ya de por sí le da un valor, para mí al menos increíble, ¿no? Pero que es el aprendizaje a lo largo de la vida, la validación de aprendizajes no formales, etcétera, etcétera, que van a ir tomando fuerza y que estos entornos, estos escenarios híbridos tienen que posibilitar, a veces mediante microcredenciales, a veces mediante nanocursos, etcétera. Bien, y vamos a entrar ya a lo que es el ámbito
de los escenarios de aprendizaje. Tengo aquí una pequeña chuleta que voy a consultar. Yo suelo poner los antecedentes en dos elementos. Yo antes decía que aprendizajes híbridos, es decir, presencial, no presencial, siempre lo hemos hecho y toda docente sabe que trabaja en el aula, pero luego se lleva a casa los fines de semana otro trabajo. Ahí hay una hibridación, ¿no? Lo que pasa es que esto hay que acotarlo, ¿no? No puede ser que dejemos solo en manos de la buena voluntad y bueno, a menudo vemos, ¿no? Que acotamos las horas presenciales, pero no tanto las no presenciales. Yo para mí el proceso, lo que se conoce como el proceso de Bolonia, con la constitución del Sistema Europeo de Crédito, los ECTS, ahí se cambió en gran medida la perspectiva y se subrayó la importancia de tomar en cuenta las horas de trabajo del alumnado, sea presencial como no presencial, ¿no? Y por supuesto, otro elemento que vino a reforzar estos entornos de aprendizaje híbridos fue la pandemia del año finales de 2019-2020, ¿no? Entonces, estamos en contextos donde tenemos que repensarnos, repensar las actuaciones, eh, como lo estáis haciendo en estas jornadas, ¿no? Tomando como un marco general, continuo, tanto las actividades presenciales como las no presenciales. Y ahí las tecnologías digitales pues, nos pueden ayudar, pero también pueden ser un elemento, y bueno, pues hasta yo lo he hecho seguramente, ¿no? Que refuerza la educación, formación tradicional, o bien nos pensamos estas tecnologías digitales como elementos que realmente, partiendo del propio alumno, de centrar la actividad en los aprendizajes y en el alumnado, nos permiten cambios utilizando estas tecnologías, pero como bien dice este documento, pues lideradas por la pedagogía. Y ahí surgen diferentes modelos que van desde el sustituir, el aumentar, el modelo Summer, de modificar, redefinir, bueno, cada uno, cada centro, cada equipo de profesores debería ver, ¿no? Dónde se sitúa, dónde plantea, en qué nivel plantea estas actividades. El otro modelo también así fuerte es el TEPAC, que integra los conocimientos tecnológicos, pedagógicos y disciplinares. Y yo vuelvo a insistir en la importancia de trabajar en equipo el profesorado, porque esto, para que lo haga una sola persona, pues es, yo diría que inviable, ¿no? Y además no recomendable, diría yo. Y en ese contexto, pues tenemos los escenarios híbridos que yo definiría como que no es solo una unión entre lo presencial y lo online, sino una integración. Por lo tanto, debe ser pensado de manera conjunta en sus distintas vertientes, ¿no? En esos dos ejes que solemos utilizar de presencial virtual, síncrono asíncrono. Y ahí tenemos que contar con las tecnologías y en particular con los sistemas de gestión del aprendizaje que nos permiten trabajar de una manera más flexible en el tiempo, en la presencialidad, que va más allá de este tipo de actividad, como una videoconferencia o el trabajo autónomo que se deja ahí en las horas que no son presenciales, ¿no? Y ahí deberíamos poder utilizar diversas actividades y metodologías, lo cual nos lleva a la necesidad de diseñar procesos didácticos y, como ahora mencionaré, pues trabajar mucho con el profesorado en este tipo de diseños, ¿no? Para ello, bueno, yo luego pondré un ejemplo de un modelo que aquí se está siguiendo. Como bien sabéis, pues no es para nada ni obligatorio, sino que es mi referencia, ¿no? Y como antes os decía, pues luego cada grupo, cada equipo tiene que definir y desarrollar el suyo. Hacen falta grupos que lideren el cambio en las instituciones, que tengan una buena estructura tecnológica y que sean capaces de identificar qué tecnologías digitales pueden ser necesarias en sus ámbitos de aplicación. Y ahí es imprescindible, yo lo pongo punto a punto, pero muchas veces todos estos elementos van integrados, van de manera paralela, ¿no? Debemos formar al profesorado tanto en metodologías activas como en tecnologías digitales, como en diseño tecnopedagógico, que incluya e integre todo ello
a la par que vamos pensando la evaluación, no solo del alumnado, sino la evaluación del proceso, la evaluación de nuestros propios trabajos y desde una perspectiva universitaria y para la mejora de todo lo que vamos haciendo, identificar y diseñar posibles ámbitos de investigación que nos permitan continuar y mejorar en el trabajo, ¿no? Yo se mencionaba que hago parte, en realidad no hago parte de esta organización, que es una institución para la innovación y la investigación en el ámbito de la formación profesional aquí en el País Vasco. La formación profesional sería algo así como el SENA de ahí, mucho más pequeñito. Lo único que aquí depende del Ministerio de Educación, ahí depende de trabajo, pero bueno, lo que forma a técnicos y tecnólogos, por decirlo de una manera muy, 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 muy breve. Yo vengo colaborando con esta institución, yo no pertenezco a esta institución, pero bueno, pues en su día también se pensó este paso de los ambientes híbridos, ¿no? Cada ciclo sería cada etapa, cada grado, cada máster. Bueno, ¿quiénes lo van a llevar? Ya veis que aparecen figuras, para nosotros eran nuevas, el experto TIC. El experto TIC no es el administrador de sistemas, porque veíamos que el administrador de sistemas ya le ahogamos lo suficiente con que esto no funciona, esto no se oye, sino un experto TIC de cómo estas tecnologías digitales se pueden aplicar en el ámbito educativo, que está muy unido al pedagogo digital, que puede ser incluso la misma figura en centros pequeños, pero que trabajan de la mano el coordinador de aprendizaje para la aplicación de nuevas metodologías. Y bueno, pues empezamos o se puede empezar identificando los momentos presenciales, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta para esos momentos presenciales? ¿Cómo hay que adecuar los horarios, los espacios? Hoy no voy a entrar en el tema de los espacios, pero que cada vez más vemos que los espacios también forman, ¿no? Y ya veis que hace falta de un soporte de administradores de red muy, muy importante, ¿no? Y con todo ello también, además de lo presencial, tendremos que ir viendo en lo no presencial cuáles van a ser los momentos síncronos, qué tipo de trabajo se van a proponer, en cuáles de esos momentos síncronos, quizás del alumnado y no del profesorado, cómo van a trabajar, qué herramientas tecnológicas van a tener, que obviamente pues deberemos buscar, analizar, evaluar y proponer, ¿no? Y qué soportes necesitamos, y lo mismo o algo parecido para los momentos asíncronos, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo se van a dar o se van a demandar en esos momentos asíncronos? ¿Qué herramientas tecnológicas? ¿Cómo van a interactuar los alumnos y alumnas entre ellas y entre ellos? ¿Qué papel va a tener el equipo docente? ¿Qué necesidades, qué herramientas tecnológicas y qué soportes tecnológicos son necesarios, etcétera, ¿no? Esto nos lleva a pensar en una coordinación, en una organización que tiene un soporte de gestión, que tiene un entorno colaborativo, que tiene unos espacios de coordinación donde hay un equipo potente, un equipo importante docente que, bueno, esto del carnet que aparece ahí es un sistema de gestión interno propio, ¿no? Y qué es lo que todos ellos tienen cómo van a interactuar para facilitar que el profesorado en su conjunto diseñe propuestas coherentes con estos entornos híbridos de aprendizaje que garanticen en la medida de lo posible o en la mayor medida posible los aprendizajes de esos alumnos y alumnas, que también tendremos que definir cómo van a interactuar, cuál va a ser su dinámica, ¿no? Y ahí pues necesitaremos avanzar en el análisis de muy distintas tecnologías y de aplicaciones, que las hay para todo tipo de campos. Por lo tanto, pues cada cual en su ámbito pues las encontrará, ¿no? Y yo, cuando se hablaba de estas jornadas, uno de los primeros ejes que yo vi en un borrador era el de necesidades educativas especiales, ¿no? Y por eso había puesto este gráfico, que es del Reino Unido, es de hace unos años, pero bueno, es del Reino Unido, de aplicaciones para alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, ¿no? Y ahí, bueno, pues la parte más azul, más clarita, es para adolescentes, la más oscura es para niños y niñas más pequeñas,
Los que tienen un cuadrito rojo pues son libres, o eran en su momento. Es decir, que en nuestros ámbitos de aplicación, trabajando en equipo el profesorado, tendremos que ver cuáles son las posibilidades que nos dan estas herramientas, sin olvidar nunca que las tecnologías no dejan de ser herramientas, ¿no? Y en ese contexto, pues una vez más, volvemos la mirada al profesorado, ¿no? A la necesidad de desarrollar esa competencia docente digital que, bueno, pues aquí estas expertas pues nos plantean que tiene esos 6 componentes que, bueno, siempre está bien. Vuelvo a decir que es necesario que sobre todo lo que veis y sobre todo lo que vivís, paséis vuestros filtros, ¿no? Y obviamente siempre tiene que ir, tenemos que, pienso yo, tenemos que pensar en clave de evaluación también. No solo evaluación de los aprendizajes, sino evaluación de los procesos, evaluación de nuestro trabajo o incluso, bueno, pues hay hay una aplicación que se denomina Selfie aquí en Europa, que es para profesores en principio de primaria y secundaria, pero también deberíamos reflexionar sobre nuestras propias competencias digitales, ¿no? Difícilmente profesorado que no tiene interés en su competencia digital, difícilmente va a desarrollar una buena labor, al menos desde mi perspectiva, en un contexto con herramientas digitales y con el alumnado, ¿no? Y ahí hay también hay diferentes marcos de competencias docentes. Uno de los más conocidos seguramente es el de la UNESCO, con estos 6 ámbitos de aplicación y 3 ejes de desarrollo. Yo personalmente he trabajado más con el siguiente, que es el DICOMP Edu, que es el marco europeo para la competencia digital, que también tiene 6 ámbitos y que a su vez se desarrolla a partir de 21, 22 eh, ejes de trabajo en cada una en el total, pero en cada una de estas áreas, ¿no? Y nosotros hemos venido trabajando con los alumnos y alumnas del grado de educación sobre este modelo y bueno, pues yo creo que puede ser interesante, pero vuelvo a decir, cada país, cada contexto tiene que hacer su lectura y ver qué modelos o qué sigue, ¿no? Y algunos ejemplos de situaciones en las que me ha tocado trabajar, esta es de México, bueno, pues esto de los espacios híbridos, pues bueno, ya veis que ahí hay unas horas presenciales y luego se dejaban y cuando apretabas un poquito preguntabas, ¿y estas horas no presenciales las seguís? Y no, bueno, eso es una estimación total que acababan trabajando más que, si seguían todas las horas, más que cualquier trabajador, ¿no? O trabajadora de cualquier ámbito. Y bueno, pues que hay que pensarlo, de ahí que el pensar en clave de ambientes de aprendizaje, de ambientes híbridos de aprendizaje, nos lleva a pensar en la totalidad y qué tipo de carga de trabajo también damos al alumnado, ¿no? Este es otro ejemplo de, este era más presencial de lo que hemos venido trabajando en base a retos, porque bueno, pues también os decía que no voy a hablar de los espacios, pero también las metodologías nos pueden llevar a diferentes configuraciones que, bueno, habría mucho que hablar y confío en que en las preguntas que pueda haber después, pues podamos sacar, ¿no? Y esta es del grado de educación en el que yo participaba y en el diseño del cual estuvimos. Y bueno, pues otra de las premisas que creo que ya se va entendiendo es que, eh, y la UNESCO en su último informe también señala que por ahí tiene que ir, rompemos la disciplinaridad, creemos que hay que trabajar más en base a grandes ejes, a grandes, uno les llaman proyectos, otros retos, otros ejes temáticos, otras propuestas de trabajo, como se le quiera llamar, utilizando diferentes metodologías, ¿no? Pero esto también son eh, decisiones que se toman al interior de esos equipos educativos, ¿no? De los equipos de docentes y de las instituciones según hacia dónde quieran avanzar y hacia dónde quieran ir, ¿no? Y otro elemento importante, yo creo que también tenemos que pensarla, es siempre la evaluación de lo que hacemos, ¿no? La evaluación de nuestras propuestas, la investigación, analizar qué es lo que está pasando por ahí. En vuestro programa, si no me equivoco, está el tema
de los informes Horizon. Los informes Horizon han ido cambiando. Yo aquí voy a pasar muy rápido. Empezaron con unas tendencias. Educause cuando la empresa anterior dejó, que yo creo que era el año 2019, Educause le ha dado un enfoque ligeramente distinto. Perdón, vamos a ir a la de atrás. Ya veis, 2022, ¿cuáles son los temas como tendencias que aparecen? Aprendizaje híbrido, trabajo remoto. Bueno, pues ya veis que empiezan a aparecer bastantes de los elementos que confluyen en este 7º encuentro de prácticas pedagógicas innovadoras, ¿no? Y en los retos, pues aquí no me va a detener porque Educause plantea más ya escenarios, pero en las tecnologías, pues nos vamos otra vez a 2022, ¿no? Y espacios de aprendizaje híbridos, incorporación de modos de aprendizaje híbridos remotos, desarrollo profesional para la enseñanza híbrida remota. Eso es lo que los informes, el último informe Horizon planteaba. Y yo suelo seguir también a este grupo de la Open University de Reino Unido. Estos tienen una serie de publicaciones también que van de 2012 hasta este año, y ya veis que en este último año, pues la primera pedagogía innovadora que ellos plantean son los modelos híbridos, los escenarios de aprendizaje dual, que también podríamos, bueno, yo os invito a que los veáis, a que los analicéis y a que penséis en todo ello. Y por mi parte, pues esto sería todo. Yo sí estaría ahora encantado de iniciar un diálogo, si es que os parece oportuno, si hay preguntas, si hay cuestiones. Sé que he ido muy rápido, sé que hay muchas, muchas, muchas cosas aquí, pero la vida es que nos viene así, ¿no? La palabra es vuestra. Doctor Eugenio, buenos días. Efectivamente, pues hemos recibido como algunas preguntas. La complejidad pues ya la determinará usted, si es fácil o difícil. Sin embargo, pues muy interesantes y sobre todo lo que tiene que ver como con varios temas de los que usted abordó. Hay una primera pregunta sobre la recuperación en la confianza en la educación, ¿sí? Como que usted planteaba el tema de la educación como una gran farsa o mentira, y hay una pregunta relacionada finalmente en cómo recuperar la confianza en la educación, ¿sí? Y esto en varios niveles. El primero a nivel de los profesores, de los estudiantes y de la sociedad en general. Es la primera pregunta un poco que aparece allí. La otra pregunta, y teniendo en cuenta sobre todo también el marco del evento, que tiene que ver con prácticas educativas innovadoras, un poco si usted quisiera ahondar en lo que considera finalmente que es la innovación, que también aparece como una de las características de los profesores del siglo XXI respecto a qué es y finalmente también cómo gestionarla, sobre todo en el ámbito de educación universitaria. Y también aparece una pregunta frente a un poco ampliación a cómo funcionaría un sistema cualitativo de evaluación. Efectivamente, nosotros aquí estamos también un poco anclados a la nota y a la calificación. Usted hacía la invitación finalmente a pensar en algo un poco más cualitativo, de hecho, separar la evaluación de la calificación, pero un poco quizás sí puede ampliar en el tema del sistema cualitativo de evaluación también en el contexto universitario, doctor Eugenio. Serían las tres preguntas que tendría el auditorio para plantear. Preguntas muy importantes, que son preguntas además que aparecen, yo diría que de manera reiterada. Bueno, la confianza en la educación. Yo creo que la confianza en la educación vendrá de asegurar la calidad y la pertinencia de la educación que hacemos en los niveles correspondientes. Además, yo creo que se une mucho con el tema de la innovación educativa, en el sentido de que esa calidad y pertinencia debe ser percibida por la sociedad. Por lo tanto, la innovación educativa también debería ir a analizar qué es lo que la sociedad demanda, puede estar demandando,
Y no solo desde el punto de vista laboral, sino también desde el punto de vista social, de construir ciudadanía, de construir comunidad, de reducir la injusticia social, de reducir la pobreza, de aumentar el bienestar general, ¿no? Y de romper esa inequidad social que mencionaba al principio, ¿no? Por lo tanto, a la sociedad hay que mandarle, y empiezo por atrás, hay que mandarle mensajes claros de la validez de nuestras propuestas y no confundir a la sociedad. La sociedad tiene unos aprendizajes y ha tenido unas vivencias educativas, y creo que eso hay que ir cambiando poco a poco en función de esas nuevas necesidades, ¿no? Yo, si recordáis, la primera diapositiva eran portadas de libros que han ido calificando la sociedad en la que vivimos con distintos adjetivos, ¿no? Con distintas denominaciones. Yo no sé hasta qué punto desde la educación hemos sido capaces de seguir en gran medida eso, o no digo seguir todo, pero al menos adecuarnos. A los estudiantes, yo creo que también está muy unido a la innovación educativa, y en este informe de la UNESCO de reimaginar junto a nuestros futuros, yo creo que también se aboga por ello, que es una mayor participación, y esto nos suele generar vértigo a los docentes. Al profesorado esto nos genera vértigo. ¿Cómo vamos a hacer que los alumnos participen en el diseño de? Bueno, tendríamos que ir viendo en qué partes del diseño pueden participar. Tendríamos que ir viendo de manera progresiva también, no solo en el diseño de las propuestas de trabajo o de los intereses que puedan tener, sino incluso y ahora ya me voy al tercero de los temas, que es la evaluación, ¿no? El construir rúbricas con el alumnado, el hacer que el alumnado se autoevalúe, el hacer que el alumnado se heteroevalúe, se coevalúe, pues son elementos importantes que nos permiten reflexionar sobre qué es válido en la educación y el para qué, ¿no? Y en ese sentido, pues puede haber distintas herramientas, pero para mí una de las grandes herramientas que tenemos para la evaluación son los portafolios, en particular los portafolios digitales, ¿no? Donde el alumnado no solo muestra lo que va haciendo, sino que reflexiona sobre lo que va haciendo también, ¿no? Por lo tanto, a los estudiantes mayor confianza, mayor participación, mayor apertura, y esto lo que requiere, el tercer nivel que preguntabais o que planteabais, el del profesorado, yo creo que requiere una profesionalización creciente del profesorado. El profesorado en general es profesional, es muy profesional, pero requiere una mayor profesionalización y sobre todo requiere un mayor trabajo en equipo del profesorado, al menos desde mi perspectiva. ¿Para qué? Pues para hacer viable todo esto de la innovación educativa. ¿Y de dónde viene la innovación? Pues esta charla que tenéis posteriormente, yo creo que uno de los grandes ejes es el cambio de la enseñanza al aprendizaje, al igual que lo fue en su día el cambio de computar las horas de trabajo del profesor, pasar a computar las horas de trabajo del alumnado. Esto lo que nos lleva también es, en algún momento ha salido en la presentación, a centrar los procesos educativos, no solo a decir que centramos, sino a centrar los procesos educativos realmente en el alumnado, aunque eso nos suele costar bastante, ¿no? Yo creo que otro elemento de innovación educativa está muy unido en estos momentos al menos al diseño basado en competencias. Para mí al menos la innovación puede venir de ahí, porque el diseño basado en competencias, al contrario no, el diseño basado en contenidos también puede posibilitar diferentes metodologías, pero el diseño basado en competencias no es que posibilite diferentes metodologías, es que requiere diferentes metodologías si es que conceptualizamos bien los modelos basados en competencias, ¿no? Entonces la innovación educativa va un poco por ahí, por todos esos elementos que se unen a dos o tres más. Uno, el uso de tecnologías, el uso crítico y reflexivo de tecnologías digitales. No se trata de porque hago o porque utilizo tecnologías digitales ya es innovación, ¿no? Como decía antes, puede servir para repetir, y ya se habla de la feudalización digital también en algunos lugares. Creo que no tenemos que caer en eso, sino que tienen que ser herramientas para facilitar el aprendizaje, y otro eje es facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida.
Y volvemos en cierta medida al tema de las competencias transversales, porque si hay una competencia transversal, al menos para mi clave de estas Power que creo que os hablaban ayer, es la de aprender a aprender. Si nosotros como docentes generamos en nuestro alumnado la competencia de aprender a aprender, que quiere decir saber sobre qué tiene que aprender, conocer herramientas y formas de trabajo sobre eso que quiere aprender y tener una actitud proactiva y propositiva hacia esos aprendizajes, yo creo que habremos conseguido grandes cosas y habremos conseguido realmente una mayor confianza en la educación, habremos conseguido innovar, porque eso nos va a llevar necesariamente a la innovación educativa, y todo ello también nos va a hacer reflexionar sobre la evaluación. Y ya entro en, por lo tanto, el tema de las competencias transversales y el aprendizaje a lo largo de la vida, para mí también son partes componentes de esa innovación educativa. Es decir, una innovación educativa que no tenga en consideración pues esos 6 o 7 aspectos que he mencionado, para mí pues no es tal, ¿no? Luego viene lo de los espacios de aprendizaje y todo eso, que también que es importante, ¿no? Pero bueno, a mí me parece más central en los anteriores. Y la evaluación, pues con la evaluación, desde que venimos hablando de la evaluación auténtica ya en los años 80, seguramente, muchas veces no hemos avanzado, y a veces no hemos avanzado porque la propia administración nos obliga a calificar de una manera que es contradictoria con una evaluación más de carácter formativo, ¿no? Pero igual tenemos que romper esos moldes y tenemos que avanzar hacia una evaluación más formativa, más cualitativa, que se basa tanto en la evaluación del profesorado como en la evaluación del propio alumnado y en la evaluación de agentes externos o en la coevaluación de otros alumnos, ¿no? Asumiendo que esos aspectos cualitativos de la evaluación, en principio, no van a llevar a ninguna calificación. Y aquí es donde se nos complica, porque al final tenemos que calificar, y entonces más o menos de ahí seguro que derivamos siempre algo para la calificación, ¿no? Pero tenemos que tener bastante cuidado. Y bueno, pues en este contexto de esta organización técnica que os hablaba, que ponía antes como ejemplo, pues tenemos un sistema de gestión de la evaluación que se llama SET, System Evaluation Tool, que es privado y por lo tanto no podremos verlo, pero en el cual cada equipo de profesores mete a sus alumnos, cada alumno puede entrar, se ve qué competencias se trabajan, hay un seguimiento, hay una serie de compromisos por parte del alumnado, pero como decía antes, el cambiar a este tipo de evaluación pues nos lleva a entender la evaluación de otra manera y nos lleva a alguien pensará un trabajo añadido. Yo diría que no, retomando alguna frase de alguien que dijo, no me acuerdo quién, que en realidad el aprendizaje viene a partir de la evaluación. No es que la evaluación se dé después, ¿no? Sino que sobre los propios procesos de evaluación aprendemos, ¿no? Y en ese sentido, pues seguramente tenemos que cambiar también o podemos cambiar también las taxonomías, ¿no? Normalmente hemos solido utilizar la taxonomía de Bloom. A este le defenestramos en los 80 por conductista y lo recuperamos hace unas pocas décadas por constructivismo. Bueno, una cuestión un poco así. No lo digo medio en broma, taxonomía de Bloom mejorada, etcétera, etcétera. Pero hay otras, como la taxonomía solo de John Biggs, que mencionaba antes, que creo a nosotros al menos nos han dado más juego, ¿no? Porque nos permiten que el propio alumnado vaya viendo la progresión de los posibles resultados de aprendizaje, ¿no? Y en este sistema cualitativo de evaluación es imprescindible que el alumnado participe y entienda qué es y el para qué se da esa evaluación y qué se evalúa, por qué y para qué, que puede ir, vuelvo a decir, aparte de la propia calificación o puede conllevar, como normalmente al final conlleva calificación, ¿no? Entonces sí que se hace un poco más complejo. No sé si he respondido a todo.
que doctor Eugenio. No hay, perdón, no hay una respuesta única, ¿eh? O sea, esto es que hay que ir haciéndolo, ¿no? Y es que no hay una respuesta de decir esto es así y en todas partes es así, sino que es algo dinámico que se construye y que va evolucionando, ¿no? Perdón. Claro que sí, doctor Eugenio. Muchas gracias por sus respuestas. Aprovechando un poco que el tiempo aún nos quedan como algunos minutos y también considerando pues que hay varias preguntas también que el auditorio ha planteado, vamos a aprovechar para plantear 2 preguntas más. Sí. ¿Está de acuerdo? Sí, sí. Bien, la primera tiene que ver un poco con lo que hemos venido hablando, bueno, con lo que usted ha venido hablando en su última intervención sobre la evaluación. Usted mencionaba también el tema de las rúbricas y hay una pregunta pues que indaga precisamente sobre eso y es como un poco qué parámetros o características importantes deberían contener las rúbricas de evaluación. Y la siguiente pregunta, doctor, tiene que ver con algo que usted también pues creo que mencionó y es el hecho de cómo no solamente incorporando tecnología a una práctica educativa ya es híbrida. Entonces la pregunta puntualmente dice lo siguiente, dice, ¿cómo lograr un modelo de educación realmente híbrido y no pensar que por el hecho de incorporar tecnología ya en sí es híbrido e innovador? Son las 2 últimas preguntas para esta parte, doctor. Bien, en cuanto a las rúbricas, a ver, yo las he mencionado y las rúbricas no son una panacea para la evaluación. Yo soy trampa mis rúbricas. ¿Me explico? Si la rúbrica normalmente tiene 4 o 6 ejes de progresión, yo suelo plantear 4, y hay alumnado que se queda pues entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3. Entonces, por lo tanto, no son una panacea, son una ayuda para reflexionar sobre cuáles son nuestros aprendizajes, cómo han sido y hacia dónde tienen que ir. Y en este sentido, cuando se plantea cuáles son las características para elaborar una rúbrica, bueno, una característica es esa, para mí que haya 4 niveles, que sean par, porque si ponemos impar siempre solemos ir al centro. Yo creo que las rúbricas tienen que estar, ya lo ponía ahí también, tienen que estar referidas a los resultados de aprendizaje que esperamos conseguir en relación con cada una de las competencias. Esto quiere decir que las competencias hay que analizarlas, hay que describirlas y hay que secuenciarlas en función de los distintos semestres o de los distintos cursos, y para cada uno de ellos tendremos que definir los resultados de aprendizaje correspondientes. Yo siempre digo que en una propuesta, aunque es muy difícil decirlo así, no debe haber excesivos resultados de aprendizaje, porque es que si no eso se vuelve ingobernable. Por lo tanto, a veces es mejor reducir los resultados de aprendizaje y trabajarlos en distintos momentos, aunque sea progresivo, que tratar de trabajar todos en todo momento. Bueno, eso ya es lo que antes decía, ¿no? Que hay que operacionalizar, que hay que llevarlo a la parte operativa, ¿no? Entonces, yo las rúbricas en los aspectos diría que debería haber entre 6 y 8 para mí elementos relacionados con los resultados de aprendizaje que queremos evaluar, y con 4 niveles para cada uno de esos elementos, ¿no? Yo me suelo mover con esos valores y suelo intentar que esté dentro de eso, ¿no? Y en cuanto a las tecnologías, el modelo híbrido, bueno, aquí sí que todavía es más complejo, ¿no? Porque los modelos híbridos, claro, pueden ser híbridos al 90% no presencial y al 10% presencial, o al revés, ¿no? Por lo tanto, va a depender de cada modelo, y en ese sentido yo lo único que sí plantearía es que tiene que haber una continuidad, una forma de pensar continua y continuada sobre qué van a hacer las alumnas y los alumnos en los distintos momentos, sean estos presenciales o no presenciales, sean estos síncronos o asíncronos, sean estos de trabajo individual o de trabajo grupal. Esto va a depender mucho del modelo, de las posibilidades, porque esa es otra de las posibilidades que el propio alumnado también tenga. Aquí lo hemos visto durante la pandemia, el que pensar que todo el alumnado, a mí también me lo ponía como ejemplo una
una compañera que trabaja ahí en Zipaquirá, en una escuela de Zipaquirá, me decía, es que aquí les mandamos a todos a la casa y son 4 o 5 hermanos y tienen un celular para todos y para los padres. Entonces, también el sistema de gestión de la propia institución que facilita y las posibilidades tecnológicas que tenga el alumnado tienen que ser valoradas. Entonces, la tecnología debe ser usada, pero antes de ser usada debe ser posible su uso, ¿no? Y cuando digo posible, digo en cuanto a físicamente, a que exista, a que tengan acceso, a que tengan, pero también a que tengan los conocimientos mínimos y los apoyos necesarios desde la propia institución para poder utilizarlas, ¿no? No, es que les hemos dejado todo, está en la web, pero si no tienen acceso a la web por conexiones, por conectividad, o no tienen, eso es hacernos trampa a nosotros mismos, ¿no? Diría yo. No sé si la pregunta iba por ahí. Sí, creo que sí, doctor Eugenio. Pues con eso cerramos entonces esta ronda de preguntas, agradeciendo por supuesto pues toda la información que ha compartido con nosotros. Muy bien, pues desearos que tengáis unas buenas jornadas y que todo vaya muy bien y que vaya para adelante.